¿Cómo definirías la postura de Javier Tebas a Peter Lim? A mí me parece fatal. A mí me parece fatal. Yo no. Por mucho que sea un asociado de la Liga, a Javier Tebas no le interesa el Valencia conforme está. Los derechos de televisión valen menos con un Valencia hundido. Si está en segunda división, imagínate. Si encima que de la Liga está no pudiendo competir con la Premier, porque en la Premier se permite a los propietarios dar déficits monstruosos todos los años, porque van a pérdida y lo ponen los propietarios. Pero eso genera una inflación, genera una competencia que te pagan 63 millones por Cucurella, ¿no? Entonces, si encima que a ti se te van las grandes estrellas a la Premier, las grandes y las pequeñas. Aquí hubo un jugador que no está en el Bournemouth, del Jackson, del Villarreal, que pagaba el Bournemouth 24 millones de euros por él, si no llegase porque no pasó el reconocimiento médico porque tenía una contractura muscular. Y decían que tenía 1 mes y medio. Imagínate pagar 24 millones de euros por un jugador normalito del Villarreal. Bueno, pues si encima que tú el Valencia lo tienes out, si encima que la Premier te está echando el pie encima, si encima que no puedes competir con la Premier, si se te están marchando las grandes estrellas, si no tienes a Messi aquí, no tienes a Cristiano, si además tienes al Valencia Club de Fútbol en segunda división, pues Dios mío de mi vida, los derechos de televisión, si yo soy Telefónica o soy DAZN, la próxima negociación los bajo de precio. Luego, no entiendo por qué Javier Tebas no se pone él manos a la obra para intentar encontrar un comprador y presentárselo a Peter Lim. Porque a la Liga de Fútbol Profesional me consta que se dirigen muchos empresarios o muchos fondos de inversión preguntando por opciones para comprar equipos en la Liga Española. Entonces, debiera de ser una obligación de Peter Lim ayudar a encontrar una solución para el Valencia. En vez perdón, ¿de quién he dicho? De Peter Lim. Debiera de ser una obligación de Javier Tebas ayudar a encontrar una solución para sacar a Peter Lim de aquí. Debiera de ser una obligación en vez de estar defendiendo al opresor. Aleshores dius que hi ha empresaris o inversors que volen comprar clubs de futbol i que el València seria un perfil de club interessant per a aquests inversors internacionals. Yo, Gustavo, a cualquier sitio que voy, que yo me encuentre o me encuentro con gente que yo crea que pueden ser potenciales compradores o potenciales interesados en comprar un equipo de fútbol en Europa, yo en artículos de opinión, en vídeos o en persona, siempre diré y voy a decir, porque en la medida que modestísimamente pueda, yo soy el hijo de Vicente y de Isabel del Bar Morata de la calle Libertad de Águila, no soy nadie, o sea, soy un grano de arena en la playa de Copacabana. Esto lo tengo clarísimo. Ahora bien, si en el grano de arena que soy yo de la playa de Copacabana resulta que planta la sombrilla un tío que tiene 500 millones de euros y quiere comprar un equipo de fútbol y yo caigo ahí, yo miro y digo, oiga, y le explico lo siguiente. Mire usted quiere comprar o quiere un equipo de fútbol en Europa, usted tiene una oportunidad única en Valencia. Y le explico 4 detalles, sencillo. Mire usted, una franquicia en la MLS vale 300 millones de dólares, solo para abrir la persiana. Por ese precio, lo normal por ese precio es que Peter Lim le venda al club. Segundo, el Valencia tiene una deuda gorda, pero sostenible. Se paga en 16, 17 millones de euros todos los años. 330 millones de euros asusta, sí, asusta, pero no es una deuda la que tienes que pagar mañana. La pagas poco a poco. Siguiente cuestión. Valencia es la tercera capital de España. Valencia, climatológicamente y estratégicamente por puerto y mar, es una ciudad estratégica importantísima. Cuarto, el propietario actual lo ha hecho tan mal que con que usted sea normal, mire, con que usted llegue, termine el campo y deje el equipo mitad de la tabla, escúcheme una cosa, usted no se tiene que volver a duchar. Por la calle le besan. Siguiente cuestión que les digo. Además de esto, que sepa usted que para terminar el nuevo estadio, que va a ser un estadio cojonudo, de 66 o 70 mil espectadores, tiene usted el dinero ya en la caja.
Se lo ha dejado Javier Tebas de CVC. Quedan unos 120 millones para terminar el estadio. En la caja tiene mínimo 85. O sea, que no se preocupe, que el dinero para terminar el nuevo estadio lo tiene. Y además, a usted, nuevo propietario, si va al ayuntamiento y le dice, dame el diamante de los 100 millones, que yo te firmo aquí, que no lo tengo el diamante ni es mío, hasta que yo te termine el nuevo estadio, que además voy a terminarlo ya. Tú no me des el diamante, que yo voy a terminar ya el nuevo estadio. Además, que sepas que tienes 100 millones en la buchaca. O sea, las cifras son estas. 300 para comprar, 330 de deuda, a pagar a plazos. El equipo destruido deportivamente. A poco que lo haga medio normal, la gente te besa. 85 o 105 millones para terminar el nuevo estadio, que te quedan 120. Y un diamante guardado para quien sea formal de 100 millones de euros. Y el Valencia Club de Fútbol, que es un equipo histórico que hace 4 ratos estaba jugando la Champions. Usted tiene una oportunidad única en Valencia. Yo esto, grano de arena Pedro Morata de la playa de Copacabana, donde puedo y voy, lo digo. Para que nadie tenga ninguna duda. Porque quiero ayudar a salir de este secuestro emocional, de este abandono que tiene el Valencia Club de Fútbol por parte de su propietario. Porque Javier Solís no lo va a hacer. Inma Ibáñez, que lleva muchos años a la choca, no lo va a hacer. Por cierto, Inma Ibáñez, está muy mal que los clubes de fútbol como la Real Sociedad, el Real Madrid, el Betis, publican sus estados financieros intermedios y en transparencia publican en la web cómo va el cumplimiento del presupuesto para todos sus accionistas. Conozco varios accionistas que se han dirigido al Valencia Club de Fútbol para pedirles esas cuentas, porque el problema es que los empleados de Peter Lim, no del Valencia, los empleados de Peter Lim aquí, que son Miguel Ángel Corona, Javier Solís, Inma Ibáñez o Lei Jun, porque no quedan más, el club es esquelético, esos trabajan para Peter Lim. Pero no se olviden que Peter Lim es un accionista, uno, que tiene el 92%. Pero hay 47.000 accionistas. O sea, yo soy accionista del BBVA y de Telefónica, por ejemplo. Yo tengo acciones. Y yo le pido a Telefónica el otro día, es que lo voy a... ¿Me permites que lo cuente? Para que se vea que empresas mucho más grandes que el Valencia respetan al accionista. Yo el otro día me dirigí al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. Y soy un humilde accionista de Telefónica. Y le pregunté... Por escrito, yo tengo su email, por escrito. Señor Álvarez Payete, mire, yo soy un humilde accionista de Telefónica y es que yo compré acciones de Telefónica a 10 euros y están a menos de 4. Y esto normalmente, en el fútbol profesional por lo menos, cesan al presidente antiguamente. Y usted está ahí tan tranquilo. ¿Me puede explicar, por favor, qué coño pasa con la acción de Telefónica, que estoy perdiendo el 60% de lo que invertí? ¿Saben lo que pasó? Me contestó. Y me organizó una reunión con 2 personas de altos ejecutivos de la oficina de atención al accionista. Y tuve una videoreunión de 1 hora. Y me dieron explicaciones, por activa y por pasiva. ¡Ole sus huevos! Y aquí llega un accionista y le pide a estos 3 empleados de Peter Lim y no del Valencia, le pide unos datos económicos y se ríen en su cara. Ya le he dicho yo a uno de los 3, se lo he dicho personalmente, piénsate una cosa. Lei Jun se va a ir de aquí de Valencia. Yo creo que 18 meses no van a estar aquí. Pero tú te vas a quedar aquí a vivir. Tú sabrás. Tú eres valenciano y valencianista. Y tú te vas a quedar aquí. Miguel Ángel Corona no es ni valenciano ni valencianista. Por cierto, yo aprovecho para decir que yo no me las doy de nada, ¿eh? Yo no soy valenciano, aunque llevo viviendo aquí en Valencia 25 años. Aquí, más, o sea, de 54 que tengo. ¿Qué estoy diciendo? Llevo 31 años viviendo aquí en Valencia de 54 que tengo. O sea, soy más valenciano que murciano. Y yo no soy valencianista. No me las doy de valencianista, porque yo no he nacido valencianista, ni mi padre me ha llevado a la grada con el Valencia. Pero yo me la he jugado por el Valencia Club de Fútbol más que esos 3. Y ya a Javier Solís, yo se lo he dicho. Javier, tú, que eres valenciano y valencianista, cuidado. Cuando se vaya Lei Jun, aquí, tú te quedarás aquí a vivir, en Valencia, todos los días. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo te va a mirar la gente cuando vayas al supermercado, cuando vayas a un restaurante?
Porque tú eres la cara de Peter Lim ahora mismo. No sé si te has dado cuenta. No sé si se ha dado cuenta la gente que Leijun se ha quitado en medio. Leijun dijo, yo soy Peter Lim en Valencia, pero ha desaparecido, se ha quitado en medio. No quiere salir en las fotos. Por algo será. Y Javier Solís, encima sin cobrar más, fíjate si tiene ansias de ego, ha aceptado ser la cara de Peter Lim. Yo no lo entiendo. Entonces, ni al accionista respetan ya. Y yo que soy un humilde accionista de Telefónica, el presidente de Telefónica, sí señor, con todo respeto, ahí tiene usted. Y tengo 3 personas y mantengo la relación con ellos. Es que esto es una tiranía. Esto es una tiranía. Y la gente se tiene que levantar por su club. Se tiene que levantar, Dios mío. Por favor, que ya no queda más casa que quemarse. És lo que digo jo, vamos, con tota humilitat. Què hi ha en joc en les eleccions autonòmiques i municipals respecte al València? Perdón, repito. ¿Qué hay en joc? ¿Qué hay en juego? Sí, en juego. Hay en juego que Peter Lim no se siga riendo del Valencia. Lo tengo clarísimo. Que no se siga riendo del Valencia. Yo hasta ahora, las autoridades políticas más contundentes que he escuchado hasta el momento son, con mucho más tiempo que lo lleva haciendo, Sandra Gómez, que va a medalla de oro, bastante distanciada, de la medalla de plata, bastante distanciada, Lucía, no sé cómo, Beaumont, no sé si el apellido es francés, pero el otro día le pegó una galleta a mano abierta Lucía Beaumont después de los papelitos estos que encargó el Valencia, como decía, oye, que encima se gastan 50.000 euros en encargarle a una empresa que diga que el Valencia ha presentado los papeles correctos necesarios para que le den la licencia. Pero, señor mío, pero usted me toma por tonto, que no está en juego eso, oiga. Que lo que está en juego es que el ayuntamiento le está diciendo que usted garantiza un estadio de 70.000 espectadores y que pague el pabellón que vale 9,8 millones. Y alguien seguramente dirá, oye, Pedro, pues tampoco es tan importante que sean 70.000 o 66.000. Y yo digo, sí, si la otra parte no fuese un incumplidor permanente desde hace 7 años y te fiaras de él, tú dirías, oye, venga, va, no pasa nada, 70.000 o 66.000. Venga, de acuerdo. Pero es que es Peter Lim, que es un incumplidor permanente. Claro, entonces lo que está en juego es que no se sigan riendo el señor Lim de las autoridades valencianas. Que si se ríen de las autoridades valencianas, se ríen de la sociedad valenciana. Y Sandra Gómez, que hasta ahora ha sido la más dura, que ha hecho un planteamiento político de, mire usted, por el Valencia le vamos a volver a dar el diamante. Pero el diamante usted no lo puede vender ni lo tiene hasta que usted no termine el nuevo estadio. Bien jugado. Pero para mí es poco. Para mí la jugada es, señor Lim, mire, a ver si lo entiende. No le voy a dar ninguna recalificación. Se vista de sevillana o de singapurense, me da igual. No me fío de usted. ¿Lo tiene claro? Ahora, si quiere usted termina el estadio, si no, no. Porque a la gente le importa un pimiento que aquí se juegue una eliminatoria o un partido de no sé qué eliminatoria de un Mundial 2030 que no sabemos ni tan siquiera si nos lo van a dar. Le importa un pimiento a la gente. A ver si las autoridades de aquí se enteran ya de una vez que no es político, o sea, que no es popular, que no pueden hacer populismo con que aquí Valencia albergue un partido, que son 2 horas, de un Mundial 2030. No, es más importante darle un portazo en los morros a Peter Lim para que sepa que aquí está bloqueado institucionalmente. Luego en juego está que no se siga riendo este señor de los valencianos y de las autoridades. Com definiries la visita de l'altre dia a l'estadi per part de les autoritats competents en la tria de l'estadi per al Mundial? Què et va semblar aquesta escena? A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Además, yo veo los que van y digo, pero si no tienen capacidad. O sea, el director general de Deportes de la Generalitat, Josep Miquel Moya, no tiene capacidad para hacer un convenio con la Federación de 12.000 euros. ¿No tiene presupuesto? Si es que van a garbellar, a ver si lo digo bien, a garbellar aigua, a cazar moscas. Allí hicieron una visita. Es que eso era una visita al cementerio de Halloween. Es que la federación, si yo soy la federación, que además eso lo van a tener que hacer ahora, en junio, la FIFA va a decir qué requisitos tiene que cumplir Valencia y todas las ciudades. Y en septiembre tienen que dárselo por escrito demostrado. Entonces,
¿Quién en septiembre va a firmarle a la FIFA que el estadio de Mestalla va a estar terminado en 2030? ¿Quién va a firmar eso? Eso solo lo puede firmar Peter Lim o Lei Jun. Pero no puede... Chimo Puig no puede firmar eso. No lo puede firmar. Y es el tío que más poder tiene aquí en la Comunidad Valenciana. ¿La posibilidad de quedarse al Vell Mestalla es totalmente descartable? El problema para quedarse en el viejo Mestalla es que habría que llegar a un acuerdo con los vecinos para que no ejecuten la sentencia que pesa sobre, creo que la ampliación fueron 11.000 localidades que están apoyadas sobre suelo público y que hay una sentencia del Tribunal Supremo que no ha caducado. Que esto es otra milonga que filtra al club, para justificar que eso ya no es un problema. No. Los delitos contra los bienes públicos no prescriben, para que lo tengan claro. Entonces habría que llegar a un acuerdo con la Asociación de Vecinos para decirnos qué os podemos dar el Valencia Club de Fútbol y el Ayuntamiento, porque la sentencia es contra el Ayuntamiento, ¿eh? O sea, la Valencia pide una licencia, el Ayuntamiento se la da y el Tribunal Supremo dice que la licencia que dio el Ayuntamiento es ilegal y las obras son ilegales. Entonces el Ayuntamiento y el Valencia tendrían que llegar a un acuerdo con los vecinos de qué le dan para que los vecinos se conformen y no ejecuten la sentencia. Pero si te quedas en el viejo Mestalla, Gustavo, ¿qué haces con 140 millones de euros que tú tienes allí ya gastados? Que son 45 millones que costó el solar, que hubo que darlo en dinero y en permutas de solares, de otros solares que entregó el Valencia. Pero el suelo le costó al Valencia 45 millones entre dinero físico y compras de otros solares que el Valencia compró para dárselo a la ciudad. Sí, 45, sí. Más 95 millones que hay en el donut de cemento. Si tú te quedas en el viejo Mestalla, ¿qué haces con esos 140 millones ahí tirados? Es que este es el problema de estirar más el brazo que la manga, de ir por delante. Este es el problema que pasó aquí en Valencia. Que Juan Soler, que era teóricamente el entendido, y Vicente Soriano, los entendidos en inmobiliaria, dijeron: no vamos a esperarnos a vender el viejo Mestalla para tener el dinero y construir el nuevo estadio, porque como nos van a dar 400 como mínimo, vamos a empezar a hacer ya el nuevo estadio para poder hacer la final de 2009 de la Champions y nos ponemos a construirlo ya. Y nos sobra, dijo el fenómeno de Juan Soler. Y entonces empezaron a gastarse el dinero que no tenían. Y luego vino la crisis, no pudieron vender el solar y empantanados estamos 14 años. Gustavo, ese estadio ahí, eso hay que terminarlo. Porque eso es una vergüenza social para la sociedad de Valencia. El bus turístico no puede pasar por ahí. Eso da vergüenza, pasar por ahí. Eso como sociedad, eso es un monumento constante a un fracaso social valenciano. Hay que terminarlo. Porque te imagino lo que sería derribarlo, como si fuera... ¿cómo se llama el hotel ese que hay en la costa de Almería? Que es el Garrobillo, ¿eh? ¿Algarrobillo? Sí, se llama algo así. Sí. Hay un hotel en primera línea de playa que... Algarrobico. Algarrobico, exactamente. Pues hay que tirar. Imagínate el día que pongan ahí 4 petardos, 4 bombas y tal para derribar eso. Tú imagínate si hay que derribar el viejo... Porque la única solución de eso sería... Yo ya lo planteé eso un día. Pero a mí me parece eso más barbaridad, que es decirle al ayuntamiento: oye, torna a recualificar el sol. Claro, cámbiame la recalificación del viejo Mestalla al nuevo Mestalla. Y vendo el nuevo Mestalla. Pero yo voy a vender el nuevo Mestalla por una cifra que es la misma que voy a perder porque tengo 140 millones de euros tirados allí. Luego, entonces, lo comido por lo servido. Mejor será terminar aquel. Coño, que está el dinero. Que es que además el Valencia no se puede gastar ese dinero de CVC en otra cosa. La gente dice: oye, no, que eso caducará. No, no caduca. Lo que no se lo puede gastar el Valencia en otra cosa que no sea en el estadio o en la ciudad deportiva de Paterna. En terrenos, en infraestructura. Luego, es que al final te lo tienes que gastar porque el Valencia sí que le están quitando ya todos los años el 11% de los derechos de televisión. El Valencia cada año cobra 7,7 millones de euros menos de televisión a cuenta de los 127 que le dio CVC, de los cuales 85 hasta 105 puede gastarse en el nuevo estadio. Si no se los gasta,
no se los puede gastar en otra cosa, en fichaje no se los puede gastar. I si argument està clar, és palmari. En qualsevol cas, Pedro, per a aquells nostàlgics del vell Mestalla que consideren que ha sigut un crim tota aquesta operació i que perdre ixe patrimoni sentimental doncs els dol en l'ànima, què penses? Quina reflexió haurien de fer respecte a l'hora de conformar-se amb pensar en un estadi que tindrà altres prestacions, un estadi de futur, que tindrà doncs, ixe rendiment econòmic dels nous estadis, etc. No? O sigui, més enllà de que ara l'empastre ja és pràcticament impossible de desfer, que és el que acabes d'explicar i sembla evident, com hauria de contentar-se l'aficionat, l'aficionada valencianista per a conformar-se a l'hora de dir adeu al que és la seva casa, l'estadi Mestalla? Yo estoy seguro, Gustavo, que la gente... Vamos a ver, si es que hay una ventaja muy grande ahora mismo para un propietario nuevo. La gente está tan podrida. No, perdona, no parle ja de Peter Lim, això està clar, la prioritat és fer fora Peter Lim. No, això, no, però sí, dir, però és que vull deslligar-ho del tema de Peter Lim. Vull preguntar-te estrictament per la qüestió Claro, lo que te vengo a del decir estadio. es que la gente, con que le terminen el nuevo estadio, aunque no sea la maravilla mundial, está tan podrida por todo que yo creo que la gente con un nuevo estadio se ilusionará y dolerá. Claro, la gente hubiese querido que nunca se hiciera mayor Kempes, pero la naturaleza pues va evolucionando. Entonces, yo creo que la gente, cuando haya un nuevo estadio, será un motivo, un nuevo estadio y otro horizonte, que es lo que quería decir. Será un motivo en el que la gente pues le dará pena retirarse del viejo estadio, pero con la novedad de un nuevo estadio y un equipo normal en condiciones, yo creo que no es que la gente lo tenga que superar, oye, porque no es una cosa mala. Te vas a un estadio nuevo, en una zona preciosa, con mejores comodidades. Yo creo que la gente no va a ser... Millors comoditats que l'actual Mestalla? Interiores, por lo menos, sí. Interiores, sí, por lo menos, sí, sí. No exteriores... parle de l'estadi a nivell de interior. llegar, Parle d'arribada, d'entorn, accessos, pues, com ho veus? Pues, Gustavo, lo mismo da ir a Mestalla en el centro de Valencia que ir a Mestalla en Nuevo Centro. Es que esto no es Nueva York ni Madrid, que está prácticamente... Joder, la gente que venga toda la gente que venga de Liria, La Eliana, Vétera, tal, para abajo, de Castellón, no sé, pues encantados, porque les coge ahí mismo. A unos les cogerá un poquito mejor y un poquito peor, pero yo creo que la gente no va a ser un problema y será una ilusión. Què suposaria per al Llevant no pujar a primera enguany? Ah, esto es un problemón, ¿eh? Esto es un problemón. Y Kiko lo sabe, ¿eh? Esto es un problemón. Porque el Levante lo que ha hecho este año es quedarse con la misma plantilla de primera división, porque como estaba excedido de fair play en segunda, ¿qué es lo que ha hecho el Levante? Pues no ficho y me quedo con la misma plantilla. Ha tenido una ayuda al descenso, no sé si son 18 o 20 millones, y ha trampeado esta temporada y se lo ha jugado todo al negro. Se lo ha jugado todo a con la misma plantilla de primera, quedársela en segunda para subir a primera. Pero si no sube, entonces tiene que obligatoriamente adecuar la plantilla de coste en segunda división, porque si no, impagará. Si aquí la gente siempre está con esto del fair play, que no lo entiende muy bien. Mire usted, el fair play es tan sencillo como lo siguiente. El fair play es el mecanismo que cualquier persona tiene en su casa, que su mujer, o si lleva las cuentas la mujer, o si lleva las cuentas el hombre, dice, oye, escúchame, que ganamos 2.000 euros al mes y no nos podemos gastar 2.500. No podemos gastar 1.800. El fair play es la liga, como los presidentes son manirrotos, dice, mire usted ingresa 100 millones y tiene 30 de estructura, el resto de gastos. Se puede usted gastar 70 en plantilla. Porque si se gasta 80, usted gasta 110 e ingresa 100. Le faltarán 10 y en algún momento usted no tendrá 10 millones de euros e impagará a algún proveedor. Pues el Levante, si no reduce el coste de su plantilla en el segundo año, que es lo mismo que le pasaría al Valencia, terminará por impagar. Luego no tendrá más remedio que adecuar el coste de su plantilla. Sí que creo que el problema del Valencia el segundo año, si no sube, sería abocado a concurso de acreedores, y el Levante creo que como el impacto no es tan grande, no será necesario concurso de acreedores, pero sí será necesario
un adelgazamiento de estos de cuando uno pesa 100 kilos y te tienes que quedar en 60. Y eso sí será... Y claro, ya el miedo que me da a mí es cuando tú entras en esos procesos en los que no subes el primer año y el segundo, si no subes y ya te cuesta el segundo, el tercero. Hay equipos que han descendido de primera a segunda y si no subes el primer año, luego ya te cuesta más subir a primera. Ese es el miedo que me da a mí del Levante, porque además está en medio de una operación muy bonita. El Levante está en medio de una operación muy bonita. El Levante, la moneda, Gustavo, si cae cara, es muy bonito el Levante. El futuro que yo veo del Levante es muy bonito, si está entrando en primera. Porque mira, va a tener un estadio nuevo, remodelado, muy bonito. Falta terminarlo por las tripas, por dentro, por fuera, ya lo han terminado. Y una ciudad deportiva nueva, que se paga con el dinero de CVC. Con el dinero de CVC van a pagar el resto de lo que queda del estadio por dentro y la nueva ciudad deportiva. El tema es que el Levante ha pedido, porque como ha tenido pérdidas por culpa del descenso, ha pedido una serie de préstamos para poder financiarse ante la falta de ingresos. Si tú subes a primera, vuelves a estabilizarte otra vez. Y el proyecto es muy bonito. 24.000 socios, estadio nuevo, ciudad deportiva con el dinero preparado para hacerla nueva. En Buñol, la posibilidad de llegar a un acuerdo con las autoridades políticas de Buñol para hacer no sé qué con la ciudad deportiva de Buñol. Yo sé lo que yo propondría allí. Yo propondría del Levante, señores de Buñol, gracias por todos los servicios prestados durante muchos años. Por favor, estos terrenos aquí son deportivos, no nos sirven para nada. ¿Pueden ustedes darnos una mínima recalificación para que podamos aquí promoverlo para vender 200 adosados? Sí, no, sí. Miren, a cambio, el Levante Unión Deportiva les va a dar a ustedes lo siguiente. Les va a hacer 7 campos de fútbol de césped, 3 campos de fútbol de césped artificial y va a jugar todos los años el trofeo Ciudad de Buñol. Eso es lo que yo haría del Levante a la ciudad de Buñol para irse, como se va a ir, de la Ciudad Deportiva de Buñol a la nueva. Y un Levante en primera división con 24 o 25.000 espectadores, casi sin deuda, estando en primera, con una nueva ciudad deportiva y el estadio remodelado, es un proyecto precioso. Pero si no subes a segunda a primera en el primer año, entonces te tienes que poner a adelgazar. Tu tens en bona consideració a Quico Catalán, molt bona consideració. L'estratègia de jugar-ho tot al negre, com l'has definit, quina explicació li trobes? Et semblava intel·ligent a inicis de temporada? S'ha vist que és arriscada, evidentment, al principi de temporada també ho era, pero ¿cómo definirías esa estrategia que se ha seguido en un año? Pues mira, Gustavo, cuando el presidente del Levante se encuentra con que ha descendido a segunda división y él tiene una plantilla excedida de su fair play en segunda, tiene dos alternativas. Vendo jugadores, mal vendo, porque se aprovechan. Lógicamente saben que estás en debilidad y los equipos ya tuvo el Levante ofertas para mal vender jugadores. Entonces tienes un camino que es mal vendes jugadores, te debilitas deportivamente para ajustarte al fair play y te la juegas a que con esa plantilla no sea suficiente para subir a primera. O dices, me la juego al negro. Mantengo la plantilla de primera, que debe ser suficiente para subir a segunda, y ya recuperaré el año que viene. Eso es lo que ha hecho. Es una apuesta arriesgada, pero es la que hacen muchos cuando descienden. Porque si te debilitas deportivamente en la plantilla y no subes... Ahora, el problema es si te quedas con la plantilla de primera y no subes. Está claro. Eso sí que es un problemón. Y yo, efectivamente, le tengo mucha fe a Quico Catalán. Mucha fe. Y me parece... Mira, te voy a decir gestores valencianos que a mí me parecen excelentes y que yo tendría en cualquier sitio. Quico Catalán, Manolo Llorente, Javier Gómez. Estos de los conocidos, para la gente. Me parecen 3 gestores buenísimos. Buenísimos. Y además yo sé de algunos de ellos que han tenido ofertas para ser CEOs de empresas muy importantes. Muy importantes. ¿Cómo definirías el momento del Villarreal como club? El Villarreal es un club que tiene muchísimo sentido. Muchísimo sentido. ¿Sabes por qué tiene mucho sentido? Porque Fernando Roch tiene mucho sentido.
¿Sabes por qué Fernando Roch tiene mucho sentido? Porque es empresario. ¿Sabes por qué tiene mucho sentido? Porque es empresario. Porque se juega su dinero. Se juega su dinero. Y entonces, todo lo que hace el Villarreal le podrá salir mal, pero tiene sentido. De un porqué. Sí, casi todo lo que hace tiene sentido. Casi todo lo que hace. Y se equivocan. Faltaría más. ¿Quién no se equivoca? Pero para mí, todo lo que hace el Villarreal, con la trayectoria de dónde viene el Villarreal, es que el Villarreal era un gatito pequeño. Aquí, ¿sabes lo que pasa? Que aquí ya hemos normalizado que el Villarreal se ha comido al Valencia. No se lo ha comido en trascendencia. Tiene más trascendencia que el Villarreal, tiene más trascendencia que el Valencia descienda a segunda que el Villarreal se clasifique para Champions. Mediáticamente, eso no lo podrá ganar el Villarreal nunca. Por mucho que se empeñe Fernando Roch. Pero a nivel de presupuesto, se lo ha comido ya el Villarreal. Tiene más presupuesto el Villarreal que el Valencia. A nivel de abonados, de socios, no tiene más trascendencia el Villarreal que el Valencia, porque tiene mucha más historia y mucha más raigambre el Valencia que el Villarreal. A nivel deportivo, el Villarreal hace tiempo que se comió al Valencia. El Villarreal ve al Valencia por el espejo retrovisor. A nivel gestión, ninguno de los que trabaja en el Valencia puede ir a llevar los cafés de una clase del Villarreal. Ima Ibáñez, para mí es una persona muy responsable, muy buena financiera, pero ya está bien de blanquear. Yo entiendo que al final Ima Ibáñez es una empleada. La han ascendido ahora, directora financiera, y hoy ella tiene que ser empleada de Peter Lim o de Vicente Soriano o de Javier Gómez o de Manolo Llorente o de quien sea. Pero que Ima Ibáñez es valenciana también. Que se acuerde. Que se acuerde. Y que sea un poco más empática. Que hay gente que le pide datos económicos con todo su derecho y ella se lo niega. Me parece muy mal. Y los tres empleados que tiene aquí, que queda, es que el Valencia es esquelético ahora mismo. Si el Valencia se sostiene en un director corporativo que no es director general, Javier Solís no es director general del club, es director corporativo, que por cierto no sé qué es, porque el Valencia no es una corporación. Estos son nombres que se inventan que quedan muy bien. Pero Javier Solís en realidad ha pasado de ser el abogado laboralista del club que recurría a las tarjetas a ser la imagen y portavoz del Valencia Club de Fútbol y de Meriton. Ese es el salto que ha pegado. Y a mí me cae muy bien Javier Solís, pero no estoy de acuerdo en absoluto con lo que está haciendo, defendiendo y blanqueando a Peter Lim. Esto también es otra cosa que se tendría que acabar ya. Habría que empezar ya a señalar claramente los blanqueadores a sueldo que se envuelven en la bandera del Valencia y hacen de embajadores de Peter Lim. A mí me sienta como salfumán en el estómago que una persona que yo sé que es buena gente y que es un tío guay, que yo he radiado decenas de partidos con él, yo no puedo entender que Vicente Rodríguez sea embajador del Valencia de Peter Lim. Se me caen los palos del sombrajo. Estas son muchas veces las cosas que a mí me hacen, Gustavo, dudar el volver a hacer un programa de radio. I alguien dirà, oye, Pedro, però si tu al final eres un periodista, que a ti eso te tiene que dar igual. Fa 4 mesos encara no havies parlat amb ell perquè no volies discutir sobre ese tema. No he hablado con él. Encara tampoc. No, porque él sabe lo que yo pienso y vamos a discutir. No creo que haya aceptado ser embajador de no sé qué, porque no sé dónde sale de embajador, es que no sé. A lo mejor ha aceptado ser embajador para estar dentro del club y que cuando echen a Corona, que a ver si no tardan mucho, como él ya estuvo en la Secretaría Técnica del Valencia, en la época de Alessanco y él era el número 1 y Vicente el 2. Luego echaron a Alessanco cuando vino Mate Alemany trajo a Pablo Longoria, lo puso por delante de Vicente y Pablo Longoria no se entendían y Vicente dimitió. Y ahora ha vuelto de embajador.
yo de Vicente no sería embajador. Hombre, si lo necesito para comer, primero intentaría buscarme otro trabajo del que comer. Mejor que me dé de comer Peter Lim. Eso primero. Y segundo, si tengo para comer, no trabajaría yo de embajador de Peter Lim. Aunque quiera ser secretario técnico del Valencia, que a lo mejor es lo que él persigue, que cuando se vaya a Corona digan, uy, pues Vicente, que ya estuvo secretario técnico, pasa tú, aquí, de director deportivo. No sé quién puede tener ilusión por ser director deportivo del Valencia con Peter Lim. Es que no sé quién puede tener esa ilusión. Bordalàs estava disposat a tornar al València, segons la teva informació? Sí. Además, mira, lo voy a contar muy rápido. El Valencia iba a jugar contra el Sevilla. Sí, el Valencia iba a jugar contra el... Sí, correcto, el Valencia iba a jugar contra el Sevilla. Yo le llamé a Pepe Bordalàs para preguntarle, Pepe, ¿cómo ves el equipo? Tú que lo conoces, porque es el entrenador que mejor lo conoce. Es que más tiempo ha estado, más que Baraja. Pepe, tú que estás... Dice, Pedro, yo creo que el Valencia se va a salvar. Pero tiene que empezar a rascar, a no encajar, a por lo menos, si no marca, no encajar, y tiene que empezar a sumar puntos. Pero Pepe, ¿tú crees que... Pedro, yo digo, escucha, una suposición. Si el Valencia perdiera contra el Sevilla y te llamaran, ¿tú cogerías el equipo? Dice, sí. Digo, no me lo creo, Pepe. Pero es santo de que a ti que te echaron después de jugar la final de la Copa del Rey, te llaman y tú te vas a jugar 9 partidos, te lo vas a jugar y que el equipo descienda y eres tú el que la ha descendido. Pero yo estoy convencido que no descendería el equipo. Pero vamos, que no me van a llamar porque el equipo se va a salvar solo. Y entonces yo digo, pero Pepe, ¿de verdad tú cogerías el equipo? Que sí, que yo lo cogería. Sí, yo estoy seguro que el equipo se salva. Digo, hostia, pues me deja muerto. Y el Valencia perdió con el Sevilla, y yo me acuerdo que estaba en directo en Gol Televisión comentando el partido, y yo hice una pregunta. Usted, aficionado del Valencia, si quedaran 9 partidos, conforme estaba el Valencia a 3.2, no me acuerdo, del descenso, o sea, de la salvación, sí. ¿Usted se jugaría, visto el rendimiento del Valencia con Baraja, usted se jugaría los 9 partidos con Bordalàs o con Baraja? Eso es lo que yo... O sea, a mí lo que me pareció milagroso es que Pepe Bordalàs estuviera dispuesto en un hipotético reto que yo le pregunté como periodista, el milagro es que estuviera dispuesto a coger el equipo. Ese es el milagro. Qué loco coge 9 partidos un equipo que está con una herida de muerte y que puede descender. Yo esto pregunté el lunes por la mañana a Javier Solís, llamé al club a Javier Solís y pregunté, Javier, ¿habéis tomado o le habéis pedido algún informe a Corona sobre si debe continuar o no Baraja? Pedro, Baraja va a continuar hasta final de temporada, pase lo que pase, y a Corona no le vamos a pedir ningún informe. Yo digo, ostras, pues estaré yo tonto, pero yo creo que es un momento para que se le pidiera un informe al director deportivo y se moje sobre si hay que cambiar o no hay que cambiar al entrenador. Y me dijo que no. Y yo me quedé pensando, y como una cosa que dije, bueno, pues Dios mío, Dios le dé suerte a Baraja y salve al equipo, ¿no? Ahora, si me pregunta a Pedro Morata Calvo, yo faltando 9 partidos, con cariño y afecto a Rubén Baraja Vegas, que sabe que se lo tengo, yo, Pedro Morata Calvo, lo digo hoy que el Valencia no se sabe, yo me hubiera jugado los 9 últimos partidos, aunque fuese una chirigota volver a fichar a un entrenador que echaste después de jugar la final de Copa del Rey, es más grave descender que la chirigota de volver a ficharlo. Y yo me la hubiera jugado antes con Pepe Bordalàs que con Baraja, pero a lo mejor el equipo se salva con Baraja y se acabó. Ojalá, Dios quiera.
Una salutació a tota la gent que s'ha quedat sense dormir, taquicàrdica, escoltant Pedro Morata. Gràcies. Gracias a ti, Gustavo. Gràcies, Pedro.